Y vamos a ver en esta ocasión el día en el cual estamos, que es el día 18 de nuestro reto. Y uno de los obstáculos que pudiéramos a lo mejor no pasar muy apercibido es aquello que nos hace muy necesario poder conocer. Buenas noches, sí, hasta Arkansas, mi hermana Gloria. Y te decía, el día de hoy vemos el número 18, cómo vencer esos obstáculos para que mis oraciones tengan respuesta. Mientras tu oración está en el camino de la respuesta, esas oraciones que has hecho por largo tiempo, es esencial muchas veces tener en cuenta las clases de obstáculos que sin darnos cuenta nosotros mismos estemos propiciando. Y en algunos casos corremos el riesgo de naufragar. La palabra de Dios en 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Tenemos que desechar todo aquello que esté estorbando y analizar lo que hay en el corazón, porque probablemente tú digas: he estado orando, estoy haciendo lo que considero correcto, pero ¿qué pasa? Porque hay circunstancias en las cuales no he visto victoria. La falta de perdón es probablemente, y esto de verdad tenemos que analizarlo, es probablemente el obstáculo o el impedimento más común al cual nos podemos enfrentar. Al ver oraciones que no han sido respondidas, la falta de perdón no solamente es un obstáculo, sino que muchas veces nos aleja de nuestro tiempo devocional y nos aleja de la oración. Así que es importante analizar cómo está nuestro corazón. Estamos casi llegando a la recta final. Hemos escudriñado muchas cosas acerca de la oración. Una de las cosas que más grabadas me quedó a mí en mi corazón fue acerca de cada preocupación que tengas, llevarla a Dios en oración. Y he sido intencional con esta enseñanza. He aprendido mucho respecto a esto. Cada preocupación, en lugar de cargarla como tal, tengo que llevarla a Dios en oración, hacerla esa petición delante de Dios. Y en estos últimos días, desde los pequeños detalles hasta los detalles más grandes, he visto la mano de Dios, cómo el Señor responde de una manera extraordinaria y nos sorprende. Y probablemente también este tema sea un tema en el cual tengamos que tomar en cuenta acerca de la falta de perdón. El arrepentimiento es necesario y tenemos que ver cómo funciona el arrepentimiento. A veces parece difícil, pero cuando vemos el resultado y pedimos perdón o perdonamos, y entonces empezamos a fluir en libertad, sin cargas, ahí es donde entonces preguntaríamos, bueno, si esta era la respuesta, si este era el resultado que yo iba a obtener al soltar perdón, al dar el perdón ante la ofensa, y hoy me puedo liberar, y hoy puedo caminar en libertad, y hoy puedo ver cómo los cielos se empiezan a abrir. ¿Por qué nos demoramos tanto en hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque a veces nos demoramos en perdonar, porque muchas veces se ha anidado en nuestro corazón el orgullo. La falta de perdón da lugar a que nuestro corazón se endurezca, nos podamos alejar de nuestro lugar secreto, porque una de las cosas que puede traer también la falta de perdón es que podamos caer
sin darnos cuenta en alguna raíz de amargura. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que soltar el perdón. A veces no será fácil, pero no hay como un corazón humilde, un corazón sensible y un corazón alineado al corazón de Dios. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios misericordioso. Él nos ha perdonado también a nosotros. Dice la palabra, fíjate, en Marcos 11, 25, 26, cuando estén orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros tus ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Pero la clave está aquí. Cuando estén orando, perdonen si tienen algo en contra de alguien. Vamos a tener ese entendimiento. Hay que abrir el oído a lo que Dios habla en su palabra. No es una perspectiva, que no es una recomendación, es un mandamiento, el cual el Señor nos dice, tienen que perdonar, para que nuestro Padre que está en los cielos también nos perdone. Porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en el cielo tampoco va a perdonar nuestras ofensas. Yo creo que por algo o en alguna razón, cuando nosotros estamos orando, si aún anidamos falta de perdón, tenemos que tener mucho cuidado. Porque de repente podemos decir, yo he estado orando y no he visto resultados, no he visto respuesta a mi oración. Otro versículo clave es el Salmo 66, 18. Y a mí, dice, ¿en qué consiste el perdón? En olvidar y hacer de cuenta que no pasó nada. No necesariamente, mi hermana. El perdón es decidir perdonar. Y eso hace que nuestro corazón entre en paz. No somos responsables de lo que otra persona haga. No lo podemos controlar, pero lo que yo sí puedo controlar es cómo respondo yo ante la ofensa. No es que las cosas no sucedan, pero yo ya no me convierto en juez. Ya le corresponderá a Dios intervenir, ya le corresponderá a la otra persona hacer algo delante de Dios. Yo creo que es dejar que Dios, número uno, obre en mi corazón. Muchas veces dice, si mi corazón, dice el Salmo 66, 18, hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo albergara en mi corazón ese rencor, esa amargura, esos deseos de venganza, el corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Muchas veces nos enojamos con Dios y qué terrible de escuchar esta palabra. Cuando la gente dice me enojé con Dios, cuidado, porque pensamos que Dios no nos escucha o que a Dios no le interesa lo que estamos diciendo, pero esto no es nada más lejos que de la verdad. Dios le interesa, a Dios le interesa lo que tú estás viviendo, a Dios le interesa escucharte, porque Dios no puede portarse de una manera como tú y yo pudiéramos pensar, porque Él es un Padre amoroso, es un Padre atento. Y si alguien dice no quiere perdonar, tampoco nos corresponde a nosotros. Aquí es, yo decido perdonar. Oro entonces para que el Espíritu Santo obre en esa persona y también esa persona pueda caminar libre de esa falta de perdón. ¿Cuál es la trampa esta?
Exactamente. ¿Cuál es la trampa cuando nos arraigamos en ese tipo de emociones? Que como anidamos falta de perdón en nuestro corazón, esto trae por consecuencia algo muy peligroso, que nos alejemos del lugar íntimo secreto con Dios, o que dejemos de orar, y eso puede traer grandes consecuencias a nuestra vida espiritual. Y la falta de perdón es una espada de doble filo. Puede impedir que nuestras oraciones reciban respuesta cuando intercedemos por una persona, o puede impedir que no, al estar orando, dejemos de oír la voz de Dios. Yo no sé tú, pero no hay nada más terrible para mi vida que no escuchar la voz de Dios. Hace días estábamos viendo una película de una familia de gente sorda que no podía escuchar, y que su hija fue la única que podía escuchar y hablar bien. Y la hija tenía una voz melodiosa con la cual cantaba, pero era triste ver cómo ellos en su discapacidad no podían escuchar la voz de su hija. Y en una escena se veía el silencio tremendo. ¿Te imaginas? Ese silencio, que estemos incapacitadas por la falta de perdón, porque en nuestro corazón hemos abrigado rencor. Imagínate nada más dejar de escuchar la voz de Dios. Mi hermana Carmen Luz dice que yo le recomiendo a doblar rodilla para que Dios, el que puede transformar todos los corazones, dirija a sus hijos varones a perdonar. A veces creemos que al perdonar estamos avalando las acciones negativas de aquella persona, y no es así. Nosotros nos corresponde perdonar. A Dios le toca la otra parte. El Señor nos dice, tenemos que perdonar. No hay opción. Cuesta mucho, sí cuesta. No es fácil y es un proceso continuo. Pero si albergamos esto, podemos entonces caer en el hecho que nos suceda algo bien triste. Dejar de oír la hermosa voz de nuestro Dios. Poner una barrera, poner una coraza, y que Dios no podamos oír su voz. Es además posible que en nuestra vida haya falta de perdón y ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Y a lo mejor podemos decir ciertas cosas como, nunca los perdonaré por lo que me hicieron. Y pensar que estamos en nuestro derecho, porque a lo mejor consideramos que es justo, que realmente sí hubo una ofensa. Y no te lo niego esto. Pero es importantísimo estar siempre en comunión con Dios y asegurarnos de que no vayamos a caer en alguna raíz de amargura sin darnos cuenta. Así que el día de hoy, dice la palabra en Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así como ustedes deben de perdonar a otros. Y de verdad, vale la pena tomar el riesgo, vale la pena decirle al Señor, ayúdame en mi debilidad. Sola yo no puedo. Te necesito a ti, Padre Celestial, para que me ayudes a perdonar cualquier ofensa. Yo te pido, Señor, decirle ahí a Dios,
No quiero jamás, en ningún momento, dejar de oír tu voz, porque tu voz es la que me sostiene en los peores momentos. Tu voz es la que me levanta, tu voz es la que me guía, Señor. Y no quiero, Padre mío, dejar de escuchar tu voz en oración. No quiero, Señor, alejarme de mi tiempo de devoción contigo a causa de que no me he puesto a cuentas. Así que el día de hoy yo te invito a tomar en serio el perdón. Es algo que fue tan serio para Dios, que envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Las palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No porque no supieran la magnitud del dolor que le estaban causando a nuestro Señor Jesús, sino que no saben hasta qué punto y qué magnitud sus acciones están siendo tan fuertes. Y por eso el Señor nos dice: perdónense unos a otros. Cuando alguien ha pecado contra ti, tú debes renunciar a todos los sentimientos de enojo, a todo sentimiento de amargura y a tu deseo de venganza. ¿Sabes por qué? Porque esto te ayudará a estar lista para perdonar cuando la persona te pida perdón. Y si no lo hace, es una decisión. Cuando tú tienes ese encuentro cara a cara con el Señor, le puedes decir: decido perdonar. Libero a la persona de toda culpa y de cualquier necesidad de que me tenga que resarcir cualquier cuestión que me hayan hecho. Tenemos que tener mucho cuidado. Y te lo digo porque en más de alguna ocasión he tenido que renunciar, o tenemos que renunciar, a lo que consideramos nuestros derechos para dejar que Dios obre y hacer deudor a Dios de cualquier cosa que estés viviendo. No le pongas un obstáculo a tu oración. No levantes una barrera. Cuando estés orando, alguien te lastimó, alguien te ofendió, ve corriendo en oración al Señor, dobla rodilla y empieza a interceder por esta persona. No tomes en poco el perdón. Y muchas veces probablemente esa cuestión que no te ha sido resuelta, esa situación que no has visto resultado, es muy probablemente que tengamos que decir, como dijo el salmista: examíname, oh Dios. Le tenemos que decir constantemente, hacer un análisis y poner nuestro corazón en sus manos y decir: Señor, esto no lo puedo hacer yo, te necesito a ti. Pero este sentimiento o esta circunstancia que estoy viviendo, no voy a permitir que me aleje de ti. Allí en lo íntimo y en lo secreto le podemos decir al Señor: trae sanidad a mi alma. Te necesito, te necesito. Si te ofendieron, ve con el Señor. Si necesitas perdonar, aun cuando no te hayan pedido perdón, rápidamente ve delante de Dios y ahí en lo íntimo y en lo secreto dile: Señor, hoy decido perdonar. Ayúdame, ayúdame, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que por eso, Señor, tú nos has perdonado. Tú has perdonado mis ofensas. Tú has perdonado, Señor, todo mi pasado. A lo mejor puedes decirle: tú has perdonado cada vez que te he rechazado,
Cada vez que te he hecho a un lado de mi vida, tú me has perdonado. ¿Quién soy yo entonces para no perdonar a aquel que me ha ofendido? Es una cuestión de decisión. Que el Espíritu Santo nos guíe, mis amadas, para poder tener la victoria y poder caminar con esa libertad de perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. Hoy voy a orar por ti. Padre, en esta hora queremos estar seguros, Señor, de que esta palabra ha llegado al corazón de cada una de las personas que necesitan urgentemente perdonar. Somos las que tomen revancha, que no seamos aquellas que queramos venganza, sino que nuestro corazón se alinee al corazón tuyo y que podamos ver, Padre mío, como resultado de haber soltado esto en tus manos, cielos abiertos sobre nuestra vida. Padre, habla a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre mío, porque sin ti no podemos. Amén. Y sí, mi hermana, esta pandemia nos ha enseñado a caminar pegaditas de Dios, a entender que no vale la pena, tener enemistades, que no vale la pena fijarnos en lo temporal, que hay cosas más importantes en todo momento. Oramos por Efraín Pardo, oramos por cada petición que están poniendo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me las bendiga. Y gracias por estar aquí conectadas. Seguimos en los últimos días de este reto y sé que Dios nos va a dar la victoria en muchas áreas que ustedes han estado pidiendo. Que Dios les bendiga. Les mando un saludo. Hasta mañana. Bendición.